No Sí, sí, había. sí. Y hablando de que vos, bueno, tocamos justamente el tema Cambiemos, ¿qué autocrítica, si la hay, o si Mm. la querés compartir, crees que le cabe a los 4 años de gobierno de Cambiemos? Vos que estás de adentro, ¿no? Después de la Bueno, derrota se dice, bueno, fallamos en esto, erramos en esto otro. había cosas que se estaban haciendo que la verdad que no estaban tan bien, digamos, para la economía, que en realidad se lo estaba pisando demasiado el dólar, ¿sí? Se lo estaba pisando, viste, por debajo de 45 mangos, ya quizás tendría que haberse pasado un poquitito, pero eso es un detalle, si querés, ¿no? A la luz de los hechos, a la luz de lo que está pasando ahora, imagínate. Pero me parece que lo más grave de todo fue creer, ¿no es cierto?, la soberbia de haber creído de que con Cambiemos volvía, o con el macrismo volvía la confianza, volvíamos al mundo. A ver, vos siempre para evaluar la potencialidad de un país lo tenés que hacer en términos relativos. Y la Argentina necesitaba un cambio de ambiente, y ese cambio de ambiente se lo dio Cambiemos, ¿sí? Yo creo que necesitaba entrar al mercado de capitales, necesitaba relacionarse con el mundo, está bien, perfecto. Ahora, vos tenés otras cosas que no las mejoras de un día para el otro, ¿viste? Que son reformas que el país merece y necesita para tener un mejor clima de negocio e inversiones, si no, no la vas a tener nunca. ¿Qué reformas? Ejemplo, reforma laboral. Y te voy a decir una cosa, ya te lo digo como catamarqueño. Yo no puedo creer, nosotros tenemos un régimen laboral, ¿no es cierto?, que lo firman, a ver, un tipo que, los talleres que están en el sector, viste, de ahí de Escobar, que tienen, del sector, bueno, automotriz, ¿cómo puede ser oponible un taller, viste, que está en Catamarca? Son escalas económicas completamente distintas. Mira, el otro día leí es un dato interesante. El 90% de los comercios de Catamarca tiene menos de 10 empleados. O sea, son estructuras económicas muy pequeñas, una provincia como la nuestra, que para que tengas incentivo para generar actividades necesitas un régimen laboral que sea mucho más moderno, mucho más flexible, mucho la contratación y en las partes. ¿Entendés? Esto uno, a ver, a quienes le parece esto una enormidad, no sé, viste, del capitalismo, de los neoliberales, lo que deberían hacer es sentarse a conversar por ahí con algún comerciante y preguntarle cómo ve todo esto. Y lo otro, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que haber un mercado laboral más flexible y tenemos que tener un esquema impositivo más razonable. A ver, y en eso sí yo creo que toda la clase política tiene muertos en el placar, como el kirchnerismo nadie, ¿no? Pero muertos en el placar en el tema de que acá siempre la novedad son los impuestos nuevos, ¿viste? A ver, todo este tema del impuesto a la riqueza, ¿viste? Si está bien, si está mal. A ver, muchachos, lo único que se les ocurre es crear un impuesto, nunca va a haber una idea distinta que no sea crear un impuesto. Y después el tema, viste, de que todo, y después, viste, la transitoriedad, viste, todo es transitorio, después todo nace como transitorio y después termina siendo para siempre, porque acá, para acá, que nos está escuchando gente más joven, el impuesto al cheque nació como algo recontra mil transitorio. Pero eso se lo metió Cavallo cuando agonizaba el gobierno de la Alianza, Cuando en subieron el el impuesto IVA al cheque. también, Lo la subió, suba del IVA. pero el IVA lo subió antes, Pero al digo, IVA creo que lo también subieron de a antes. poquito También fue transitario. transitorio Las eso me refería. retenciones, a ver, hoy incluso, es más, capaz que nosotros estamos de acuerdo con que sí, las retenciones. Las retenciones nacieron como algo también de una coyuntura que era un precio espectacular a nivel internacional, un país que había habido una devaluación feroz, ¿viste? Los términos de intercambio eran realmente una cosa totalmente novedosa en favor del campo y se crearon las retenciones, y ahí siguen. Entonces, a ver, me parece que eso también, digamos, volviendo a la pregunta que me haces, errores del gobierno de la Alianza, no haber sido en el frente fiscal para mí mucho más agresivo el primer año, no haber abordado soluciones o por lo menos intentado reformas de fondo en el tema laboral, en el tema de bajar impuestos, lo cual significaba también bajar gastos, no armar una estructura política razonable, y lo que fue totalmente bochornoso, ¿cierto? Yo una vez hice una declaración, me putearon, ¿viste? A ver, el tema de la administración de la ayuda social. O sea, la ayuda social en la Argentina, eso se animó a decirlo Pichetto en la campaña. Tuvo que ver un peronista, Cambiemos, a decir cosas que no nos animamos a decir nosotros. Hay que reestructurar el tema de la ayuda social en la Argentina. A ver, yo tenía un profe, no sé si lo conocen a Gabriel Zanotti, decía, los liberales, decía Gabriel, tenemos muchos problemas resueltos, pero
lo que no tenemos bien trazado es la transición. Entonces, vos, por más que quieras tener el mundo más, la economía más libre, los impuestos más bajos, va a tener que tener una transición de ayudar quizá a la gente que está en una situación más desfavorable. Ahora, vos no podés cobrar 20 años un plan social. No puede ser. O sea, a ver, el plan social de última tiene que ser un trampolín para que una persona se acomode, no sufra el impacto de la caída, se pueda capacitar y salir al mundo de trabajo de nuevo, con un régimen laboral más flexible, más razonable. Ahora, no puede ser que vos tengas una porción de la población cobrando planes sociales, que son una cosa que además administrada por un tercero, que son esas organizaciones sociales, que cobran un porcentaje de los planes que reparte el gobierno. Entonces va la organización social, te corta la calle, te extorsiona, se sienta Grabois con el ministro le tiene que soltar planes sociales, después va Grabois, cobra una parte, su organización, y en definitiva el negocio pasa a ser un gran negocio de generar no solamente un agujero fiscal al Estado, sino también el caos en la sociedad. Eso al gobierno de Cambiemos no le generó ningún rédito político, porque encima había gente que estaba en contra de Cambiemos. O sea, todo lo que fue también la administración de lo que tiene que ver con la ayuda social, que es un gran hueco fiscal que tiene la Argentina por parte de Carolina Stanley, fue un fracaso estrepitoso. Ahí me parece que faltó la decisión. Ahí tendría que haber estado Gerardo Morales, por ejemplo, ¿entendés? Ahí necesitaba vos un tipo con bolas, ¿entendés? Sí, yo veía un poco que era como la idea de, a veces en el discurso, bueno, los liberales veíamos en el tema de los aspectos culturales, ¿no? Que como no había, bueno, el gasto social lo hablas de mencionar vos, pero inclusive en otros temas como el feminismo, ese feminismo exacerbado, radicalizado, era como que Cambiemos de algún modo trataba de conquistar ese voto que en mi opinión nunca lo iba a conquistar, y dejó de lado a su propio electorado, a la clase media que sí, lo había votado. Fernández de alguna manera, bueno, respetó a quienes lo votaron, ¿no? Desde lo que está haciendo con las cárceles, ¿no? Sí. ¿No te parece que hubo como una traición? Porque, bueno, yo milité por Macri, así que soy el ejemplo, que nos sentimos como una decepción de lo que veíamos como un verdadero cambio de paradigma, ¿no? De modelo. Sí. Mirá, en lo que tiene que ver, a ver, yo creo que lo que faltó fue coraje, ¿no es cierto? Yo creo que además, ¿sabes lo que creo realmente? Que dentro del gobierno nacional, si había una persona que creía que había que ir en el sentido de lo que estamos planteándonos, quienes estamos en el ala más, si querés, más libre cambista dentro de Cambiemos, era el propio Macri. O sea, yo creo que Macri, en su fuero íntimo, él está convencido de la integración con el mundo, con abrir la economía, más allá de que la familia Macri haya hecho negocio de otra manera, yo a él lo veía bastante convencido de eso, de que hay que bajar el gasto público, de que, bueno, creo que Macri que terminó siendo muy preso en esos temas respecto de muchos asesores que le decían, che, si vamos por ese camino vamos a tener problemas, ¿viste? Ahora, eso llevó, la falta de coraje llevó a tener un agujero fiscal muy grande, la falta de coraje te llevó a tener cagazo a la gente que estaba en la calle, ¿viste? Extorsionándote por planes sociales. ¿Crees que tuvo algo que ver el fantasma del helicóptero, entre comillas? Sí, sí, yo creo que, a ver, sí, y después no quiero dejar de responderte otra cosa, ¿no? Yo creo que fue en gran medida cagazo, y en gran medida una cuestión que, el tema del fantasma de las dificultades para gobernar que tiene cualquier organización política que no sea el peronismo en la Argentina. Pongamos un ejemplo. La reforma, la modificación que hizo en el cálculo, ¿viste? Para jubilaciones del gobierno, también en el 7, fue una cosa que era, la verdad, que bastante cita, ¿viste? No fue un ajuste. Era un ajuste en determinado contexto, el resultado era otro si el contexto cambiaba, y la verdad que casi, ¿viste? Casi libra una guerra santa, ¿viste? En contra del gobierno, con gente en la calle, piedras, quilombo, en Plaza de Mayo, todo, a 2 meses de que Macri había ganado contundentemente la legislativa. El ajuste
el ajuste realmente fiscal, gran parte, un fuerte ajuste hizo Alberto Fernández sin ningún tipo de quilombo. Y no tuvo ningún problema. Ahora, quiero mencionar algo del tema de lo que vos planteas, el tema de los votantes de Cambiemos y los temas del feminismo. Hay varios temas. Yo creo que quizás te referís al tema del aborto, ¿sí? Sí, temas que el operativo de seducción, y lo digo más allá de las opiniones, ¿no? Porque yo creo, a ver, también hay gente dentro de esa fuerza que tiene una opinión, incluso, y dentro de los liberales también, ¿no? Sí. Yo no estaba de acuerdo, yo no sé si el aborto tiene que estar en el Código Penal como un delito, pero yo no estaba de acuerdo con el proyecto de ley del aborto, me pareció un proyecto de ley completamente ideologizado, ¿cierto? Con mucho tema de ideología de género, si querés. Ahora, creo que ahí fue realmente una metida de pata colosal. Haber habilitado, porque viste que además ni siquiera fue un proyecto del gobierno, haber habilitado, tuvimos medio año en la Argentina, además, ¿viste? Una agenda que es para un país escandinavo. O sea, medio año donde podríamos haber estado gastando la pólvora política en generar instituciones que nos impidan volver a los quilombos que estamos teniendo actualmente, los gastamos hablando de un tema que no es para la Argentina. Y encima, la verdad, que, como vos decís, los propios votantes de Cambiemos, la mayoría estaban en contra. Y ahí déjame que te haga la defensa. La mayoría, la ley del aborto no sale en el año 2018, 17 fue que se trató, 18, no sale por los legisladores de Cambiemos, ¿no? O sea, fueron los propios legisladores, los radicales del interior, algunos peronistas del interior, y en gran medida del PRO, que fueron quienes se opusieron a esa ley. Por lo tanto, la verdad que nunca, desde el punto de vista político, me pareció una de las maniobras más estúpidas y más burdas que vi yo, por lo menos toda mi observación de los acontecimientos políticos en los últimos años. ¿Tú crees que se la subestimó a Cristina Kirchner? ¿Hubo alguna subestimación de Cristina? Cuando se decía, Cristina, está acabada, ya es el fin, el kirchnerismo está muerto. Sí, bueno, yo creo que los resultados están a la vista. A ver, ¿sabés qué creo ahí? Que, a ver, el optimismo que tenía el gobierno de Cambiemos en subestimar las cuestiones estructurales de la economía, la deuda, viste, la lluvia de inversiones. La lluvia de inversiones, o incluso creer que con la bicicleta financiera la podés patear, viste, no sé cuántos años. Yo creo que ese error de análisis político del gobierno de Cambiemos también lo hizo parte del peronismo, ¿no? De hecho, casi todo el peronismo se puso en contra de Cristina. Yo creo que el renacimiento de Cristina en parte es producto del de la debacle económica del último año y medio, ¿sí? De marzo, cuando viene la primera devaluación del gobierno de Macri, ¿viste? Cuando pegó un brinco y nos fuimos o en el segundo segmento que nos fuimos a 30 pesos. Mira, yo veía un poco, no sé si algunos dicen que era la estrategia de Durán Barba, de siempre poner a Cristina como la antítesis, ¿no? del gobierno, y entonces tener un enemigo al que la gente, bueno, obviamente veía a Cristina del otro lado y decía, bueno, ante Cristina cualquier cosa, ¿no? Pero siempre creyendo que Cristina estaba acabada, y después viene esa jugada desde el punto de vista maestra de Cristina, de Fernández, ¿no? Porque yo escuchaba gente que me dice, no, pero el presidente va a ser Fernández, no es lo mismo. Entonces ahí acaparó otro sector que siendo candidata a Cristina, yo creo que Cristina no ganaba, tenía un piso muy firme, pero un techo. Un techo que no le permitía ganar. Yo creo que un poco Cambiemos la dejó crecer y dejó que sea la oposición, digamos, porque le servía, hasta que después el contexto económico la terminó catapultando. Sí, probablemente Cristina debería haber... A ver, también está el tema, bueno, en qué medida la justicia es independiente o no es independiente. Cristina debería haber estado presa mucho antes de la elección legislativa del 2017. Había sobradísimos elementos. Obviamente que es muy difícil desde el lugar donde estamos nosotros. Yo no tengo el nivel de información para decirte en qué medida pudo haber influido el gobierno. Dentro de los liberales, la legalización existió. A ver, digamos, si la pregunta es, el gobierno
eligió en alguna medida rivalizar con Cristina porque era el enemigo político, el rival político que le convenía en su momento. Sí, sí lo hizo. Se creyó que de alguna manera poniéndote en la vereda de enfrente respecto de un rival muy débil, porque en definitiva no podías pasar cierto número de votos, era un negocio redondo en el cálculo político de la época. Yo creo que el problema yo creo que no fue justamente el cálculo político, yo creo que el problema fue el cálculo económico. Porque, a ver, ¿qué es lo que te dice? Un Durán Barba viene y pregunta, che, muchachos, ¿cómo vamos a estar económicamente en el 2019? Y vamos a estar más o menos bien, qué sé yo. Ah, listo, entonces la estrategia política es esta. ¿Eh? Ahora, si se hubiera sabido que íbamos a llegar con la lengua afuera el 2019, no sé si se hubiera hecho lo que se hizo en el tema de subestimar a Cristina. Creo que la decisión, la verdad que va a ser para los manuales de política, ¿no? El tema de haberse bajado a la vicepresidencia, porque fue un golpe en el corazón de Cambiemos. Hasta el día de hoy se discute por qué Cambiemos no hizo lo mismo. O sea, a ver, ¿por qué si Cristina jugó una carta tan fuerte? Porque, a ver, nosotros teníamos el mismo tema que Cristina, ¿no? O sea... ¿Igual no lo hicieron con Pichetto en alguna manera? No, bueno, pero, a ver, no era lo mismo. Porque, a ver, Cristina jugó a bajarse. Cristina se corre de la presidencia y lo pone Alberto Fernández. Y Alberto Fernández es un tipo que realmente, para quienes están por ahí más informados, qué sé yo, ha sido, a diferencia de lo que está mostrando Fernández hoy, ideológicamente una ala mucho más moderada, ¿no? Siempre, digamos, por eso yo creo que fue maestra la decisión. Fue maestra. Ahora, yo creo que la respuesta fue muy corta, digamos, como que Cristina jugó, viste, jugó muy fuerte, viste, te puso 2 9 en el área, viste, y vos, viste, lo corriste al 3 al área, no llegaste a jugar con la misma artillería. Lo que pasa es que también hay una cuestión ahí que es mucho más animal que política. Yo la verdad que ahí muchos me preguntaban si Cristina iba a ser candidata, cuando uno conversa de políticos, ¿no? Yo decía, yo no tenía ninguna duda de que sí iba a ser candidata. Y dije, los políticos nunca se bajan. El capital político es de ella, nunca se va a bajar. Y se bajó. Y lo mismo pienso de Macri. A ver, el macrismo, creyendo que ganaba la reelección, no le iba a querer regalar, lamentablemente te digo, no le iba a querer regalar el poder a otro. Y yo creo que ahí hubiera sido mucho más interesante, a lo mejor, estos diarios del lunes, jugar con otras figuras más. Y jugar con un Vidal Lustó, por ejemplo, ¿entendés? Y de alguna manera correrla la discusión, o sea, que la discusión no sea el gobierno contra Cristina, que sea una nueva organización política de golpe, ¿no es cierto?, paragubernamental, ¿entendés? Que sea con los actores que no están comprometidos con el gobierno que enfrenta a Cristina. Capaz que ahí la posibilidad era otra. De nuevo, te digo, es diario el lunes. Sí.